absolutamente. Bien, 8:40 de la mañana. Charlábamos de algo que los encuestadores dicen que es bastante unánime entre ellos, por ahí, en cuanto al registro que vienen teniendo de mediciones de intención de voto, que es que después de lo que fue la sorpresa y el crecimiento de Milei, que parecía muy repentino y que eso lo encaminaba a la posibilidad de ganar en primera vuelta electoral, lo que dicen ahora los encuestadores es que estaría más aquietado, ¿no? Que se habría estancado la intención de voto a Milei. Juan Mayol es director de Opinaya, una de las encuestadoras que hizo una medición recientemente. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿qué es lo que están viendo ustedes? Bueno, un poco en línea con lo que estabas comentando, nosotros vimos que después de las PASO se generó como todo obviamente un clima de sorpresa y de efervescencia alrededor de la figura de Milei, y vimos que también en relación a la cantidad de votos que había obtenido había crecido, y ahí se abría la pregunta de si podíamos empezar a pensar en la posibilidad de un triunfo de Milei en primera vuelta, un escenario que hoy no deberíamos descartar, pero no sería el escenario en principio más probable según las mediciones que estamos teniendo, ¿no? Está bastante estancado, está bastante estable el panorama. Nosotros medimos la semana posterior a las PASO y cerramos una medición la semana pasada y tenemos más o menos el mismo escenario, ¿no? Con Milei liderando en las preferencias, sin proyección de indecisos, lo tenemos a veces fluctuando. Hay que tener en cuenta que tenemos nuestros márgenes de error también y nuestros sesgos, pero lo teníamos en 35 y en 33. O sea que lejos de crecer, por lo menos en este registro, a ustedes les bajó un poquito. Sí, 33. Bueno, sí, ahí tengamos el margen de error y todo, ¿no? Claro, lo que pasa es que si es arriba de 35, suponiendo el margen de error, proyectando indecisos, voto en blanco, etcétera, eso lo puede dejar, según cómo funcione. El margen de error son más o menos 2-3 puntos. Pero lo deja, digamos, de 35 en adelante estás en un escenario donde el balotaje es más probable que si es de 35 para abajo. 35 para abajo, ya el margen de error no te lleva a un balotaje, ni tampoco ¿no? Y además tengamos en cuenta, bueno, que suben un poco todos los porcentajes por la gente que vota en blanco, impugna, etcétera, porque después se netean todos los casos, ¿no? Pero bueno, hoy si nosotros proyectamos y hacemos una estimación directa sacando en blanco indecisos, estaría cerca del 35 y pico. 35-36, todavía le falta, pero bueno, lo tenés a Massa en 26, que también puede llegar a crecer un poquito, y recordemos que el número mágico, digamos, para evitar el balotaje es 40 más 10, ¿no? Entonces todo va a depender... O sea, no, tendría que llegar Milei a los 40 y sacarle 10 puntos de diferencia a Massa. Entonces, Massa por ahora no aparece subiendo muy arriba de 30, que es lo que necesita. O sea, Milei necesita llegar a 40 y Massa llegar a 30, para que haya un escenario de balotaje entre ellos dos. Claro, y acá lo que hay que empezar a observar es ver... ¿Qué pasa con el votante de Patricia Bullrich, no? Si consolida, porque en la medida en que Patricia Bullrich se cae mucho, lo que creían del oficialismo, que el riesgo es que ese voto se vaya a Milei y que lo lleve a Milei a ganar en primera vuelta. Pero ahora aparece Patricia Bullrich habiendo consolidado un poco su voto en esta medición de ustedes, lo cual... favorece indirectamente a Massa, si bien por ahora no le permite entrar a ella en segunda vuelta, ¿no? Sí, Patricia tiene dos desafíos: recuperar su voto, porque en ese movimiento de la primera semana pospaso veíamos que cerca de un 15% de sus votantes se iban con Milei, y también captar el voto de Larreta, que a priori antes de las PASO nosotros pensábamos, ¿no? Por una cuestión de afinidades ideológicas, sería un votante quizás más cercano a Massa que a Milei. Pero lo que nos sorprendió es que 1 de cada 4 de los votantes de Larreta iban con Milei producto de todo este clima. Hoy pareciera ser que algunos, esa proporción es un poco menor, si bien todavía tenemos cerca de un 19% de votantes de Larreta que se estarían yendo con Milei, bueno, está bajando esa proporción en relación a lo que veíamos en las PASO. Entonces, me parece que bueno, Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio están tratando de captar esos votantes, obviamente para entrar en un posible balotaje. No están lejos, pero hoy por hoy todavía se ubican por debajo de Massa. Me parece que lo que pase de cara
en las próximas Pero está semanas. muy cerquita, porque si uno ve la diferencia entre Massa y Patricia Bullrich hoy en esta medición de ustedes es 26-23 y eso está dentro del margen de error, digamos, ¿no? O sea, se vuelve a consolidar algo más parecido a un escenario de triple empate, con Milei claramente primero, pero con algo más parecido al escenario de tercios. Sí, Milei con un aire de votos mucho más holgado con respecto a los otros dos. Claro, Milei ya con el ticket a la segunda vuelta se garantizado. Sí, claramente lo que tenemos que ver acá y la gran disputa desde mi punto de vista va a ser quién entra al balotaje. Y ahí va a depender un poco del impacto por un lado de las medidas que esté haciendo Massa, que no le veo mucho margen para crecer en relación a lo que tuvieron en las PASO, y la posibilidad de que tenga Bullrich de recuperar sus votantes para ser competitiva en esa disputa. Te hago una última pregunta. El escenario más probable hoy es balotaje. Es un balotaje. Con Massa o con Bullrich está por verse, pero por ahora es Massa, ¿no? Y te hago la última pregunta. Midieron, me imagino, Milei versus Patricia, Milei versus Massa. ¿Quién es más competitivo de los dos contra Milei? Bueno, en este caso es claramente, en principio hoy, claramente más competitiva es Patricia. Claramente la candidata que puede llegar a ser mucho más competitiva es Patricia. En el caso de balotaje con Massa, los votantes Juntos por el Cambio, sobre todo el ala más dura, más derechista, más cercana al PRO, se inclinan en mayor medida hacia Milei, mientras que en el escenario con Patricia, si bien hay un porcentaje de blancos, indecisos, la distancia es significativamente menor. Hoy por hoy es más competitiva Patricia. Qué paradoja, ¿no? Hoy por hoy Patricia tiene menos chances, un poco menos chances que Massa de entrar en la segunda vuelta, pero en caso de entrar sería más competitiva que Massa para ganarle a Milei por el comportamiento del votante de Juntos por el Cambio en un balotaje. Ahí, digamos, al Unión por la Patria le quedará o votar en blanco o votar a Patricia, digamos, no le queda otra opción. Lo decía ¿no? el otro día en una entrevista, ¿no? Siempre uno se trata de poner desde la mirada de cada perfil de votante. Si yo me posiciono dentro de la mirada de un votante kirchnerista, acá la perspectiva sería entre una candidata que me genera mucho miedo o temor y un candidato que me genera pánico. Bueno, acá siempre en el balotaje se opta y muchas veces por la opción menos mala. Hay que ver realmente si en ese escenario... si se logra movilizar a quién le tengo menos miedo, me parece que Patricia podría llegar a ser más competitiva aún de lo que muestran las encuestas hoy. Juan Mayol, director de Opinaya. Gracias, Juan, buen día. Gracias a vos, saludos. 8:48 de la mañana. Bueno, se viene el superclásico.